Buenas tardes. Les pido por favor que vayan ocupando sus asientos porque empezará ya esta tercera y última mesa de la jornada de hoy, también muy interesante como las anteriores que hemos podido compartir. Así que, sin más, volvemos al trabajo con energías renovadas, espero, para afrontar, como decía, esta última parte. Nos espera también una interesante sesión sobre vivienda, asequibilidad e innovación. En esta ocasión estará moderada por otra mujer, también exministra del Gobierno de España, y en este caso de Vivienda, la materia que nos compete, Beatriz Corredor, quien fue también secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas entre 2010 y 2011 y concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Es para mí un honor, en este caso, cederle el testigo a Beatriz Corredor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por atender esta tercera sesión de este Congreso Construyendo el Derecho a la Vivienda. Os agradezco especialmente que os hayáis quedado en este fantástico lugar después de la comida. Hora española de descanso, me recordaban por aquí, pero aquí demostramos que estamos trabajando de forma muy intensa en conocer las soluciones innovadoras que en relación con el derecho a la vivienda nos van a ofrecer los ponentes, los fantásticos ponentes de esta última sesión de la jornada. El acceso a la vivienda ha sido un problema que se ha mantenido como problema en el tiempo desde todos los aspectos que podamos imaginar desde el siglo XX, pero que se ha intensificado como consecuencia de la gran crisis financiera y económica global que sufrió todo el mundo desde el año 2007-2008. El problema de la accesibilidad a la vivienda no es solamente el hecho de no tener un techo bajo la cabeza. El problema del acceso a la vivienda, según lo configura la Organización de Naciones Unidas y todas las cartas de derechos internacionales sobre los derechos humanos, configuran la vivienda como un derecho humano que garantiza la dignidad de la vida, puesto que sin el acceso a la vivienda no se pueden ejercer otros derechos innatos a la personalidad, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ni poder acceder a los servicios públicos. La vivienda como derecho humano no requiere solo tener un techo bajo el que vivir, requiere que este techo sea digno y adecuado. Una vivienda digna y adecuada es aquella que ofrece seguridad a sus poseedores y a sus tenedores, bien sea en propiedad o en alquiler. Una vivienda digna y adecuada es la que proporciona acceso a los servicios públicos, a los servicios sociales, a la educación, a la sanidad, a un buen transporte. Una vivienda adecuada es aquella que tiene unas buenas condiciones de habitabilidad, es aquella que tiene buenas condiciones de accesibilidad, es una vivienda que está localizada en un vecindario digno y es una vivienda que goza de la adecuación cultural al ambiente en el que se desarrolla. Y, por supuesto, es una vivienda asequible, que es lo que vamos a tratar en esta mesa. Una vivienda asequible significa que la familia o la persona que tiene el derecho a acceder a la vivienda no tenga que dedicar una parte tan importante de sus ingresos familiares que haga inviable el disfrute de esa vivienda o que le impida disfrutar de una vida digna. Asequible es la vivienda, según todas las instancias internacionales, cuando no hay que dedicar más del 30% de la renta familiar disponible al pago de la hipoteca o al pago del alquiler. Este 30% está muy lejos de la capacidad adquisitiva de muchos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y es todavía peor en los países del mundo en desarrollo o de los países emergentes, como bien nos hablará el profesor sobre los problemas específicos de la vivienda en los países en desarrollo. La vivienda, en relación con la asequibilidad, en los últimos años, sobre todo desde la crisis, pero no solo, ha experimentado un agravamiento en sus condiciones, que pasan por los procesos de urbanización masiva, como esta mañana señalaba Joan Clos, con los procesos de vivienda informal, con los procesos de desarrollo de infravivienda, con los procesos derivados de la pobreza energética, de propietarios pobres, con los procesos de gentrificación en las ciudades, de pérdida de identidad, de expulsión de los vecinos a las afueras de las ciudades, con la emancipación tardía de los jóvenes, con la precariedad de los salarios, con la precariedad laboral. Todas estas circunstancias nos llevan a preguntarnos, que lo vamos a preguntar a la mesa de expertos, ¿qué hacemos para cambiar esta circunstancia? ¿Qué innovaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista técnico, desde la arquitectura, desde las nuevas tecnologías nos permiten avanzar en mejorar la asequibilidad, en mejorar el acceso a la vivienda por parte de las grandes capas de población, no solamente de clases populares, de personas en riesgo de exclusión, sino también de grandes
millones de personas de la clase media. ¿Cómo podemos hacer más asequible la vivienda en alquiler? ¿Cómo podemos hacer la vivienda asequible desde otras formas de tenencia? ¿Cómo podemos facilitar que las administraciones públicas puedan financiar las políticas de vivienda? Sobre todo ello vamos a hablar hoy. Para hablar de todo ello voy a presentar en primer lugar a la ponente principal, que es Sorka Edwards. Sorka y yo nos hemos conocido antes en Ginebra, en UNECE, en lo que yo también colaboro. Sorka Edwards, la secretaria general de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social. Antes de ello, Sorka se ha dedicado a promover políticas de vivienda inclusiva y una transición energética justa en la Unión Europea y en varias instituciones. Se graduó en la Universidad de Dublín en idiomas aplicados, tiene un máster de estudios europeos en la Universidad de Lovaina y un certificado de posgrado sobre estudios avanzados en energía y medio ambiente en el Centro de Tecnología Alternativa en la Universidad de East London. Es para mí un gran placer y un honor poder presentar y darle la palabra a Sorka Edwards. Thank you very much, Beatriz, for this introduction. And, of course, thank you to the Junta of Extremadura, the city here of Cáceres, and, of course, the Fundación Ciudadanía for this really inspiring event and for giving us the opportunity to be here to talk a little bit about the work of Housing Europe. I'm going to start off with a very short video, so let's check a ver, if it works. This is Christine. Because of her first job, she had to move to a big city. For the past 5 years, she's been living in social housing. During this time, thanks to the lower than the market average rent, she managed to save around 4,000 euros per year. So she was able to attend a training course, while her kid was at the kindergarten managed by her housing provider within the same complex. Christine was really happy, and also proud of living in a renovated, energy-efficient building that helps reduce the carbon footprint. She felt safe being part of a diverse and supportive community. Thanks to public, cooperative, and social housing providers across Europe, people like Christine have been able to live the lives they dreamed of. But there are not enough Christines, since Europe is facing a major housing challenge. We ask the EU to help responsible housing providers so that they can further support our communities. Because our homes are where Europe's future starts. So, thank you. So this is the campaign, the key message that Housing Europe has developed for the European elections to really bring this message down to a personal level. Because what we are hearing from many cities, from many citizens, is that if you earn a normal salary in a normal job, such as a teacher, the reality is that it's very difficult to find an affordable place to live near your place of work. In fact, even Eurostat, so the Center of European Statistics, estimate that 80% of Europeans living in capital cities cannot afford to find affordable living, quality living near their place of work. And obviously, this is really not ideal, and it's time for a change of direction. So we've talked a lot about housing policies that are taking from society. So what we've decided to do here is really emphasize the message that you can have a housing policy that gives back to people, gives back to society, and gives back to cities. So this example, Christine, the teacher, and this is based on the calculation of the average social housing rent in France in this case, has an extra 4,000 euros to spend on the local economy or on her own development compared to her colleagues in the private rental sector. The work that's been done on the renovation means that the building itself is also giving back in terms of energy efficiency and in terms of photovoltaic power. Because we have seen that for every renovation, for every 6 renovations that take place in the social housing sector, there's only 1 energy efficient renovation that takes place in the private sector. So we are emphasizing that you can have a housing policy that gives back, not one that takes away. But what I would like to say before I go into a bit more details of how we work is that there is no perfect housing system. We see
across Europe, we see examples of where the housing provision is not adequate for people, not meeting people's needs. And in every country, even if you have, let's say, 30% social housing in the Netherlands, people it's still not perfect. In Sweden, you have 1 in 6 people living in public rental housing. It's still not perfect. Here in Spain, we talk about also overburden rate. It's still not perfect. So there is no perfect system. They are continuously in flux, and we can see this because we are looking at different systems and how they are changing all the time, continuously changing and in flux to adapt to the different changing needs in society. So, a little bit more about how we can see that we are in a sort of a cycle of housing policy that takes away from society. We have the statistics which shows that housing is now the biggest expenditure for Europeans. So it's what they're spending most of their income on. And as we see, everybody loses. So the local economy loses, the household loses, and it's a lose situation. So it is something that no matter what the tenure is, whether we go for affordable rental, whether we go for ownership, whether we go for shared equity cooperatives, this is something that the outcome has to be addressed. And people are spending too much money and struggling to pay for their housing costs. And in fact, we can even see even more statistics, and this is coming from European level, from Eurostat. 4 out of 10 Europeans spend over 40% of their income on their housing costs. So that can include either the mortgage, the rent, but including also energy costs. So it is really this overburden rate that is making Europe and making our households struggle and making our cities uncompetitive, and has to be addressed, as we said, by public policy. But what is also clear is that the territorial divide, so where a lot of the focus is on big cities and the lack of affordable housing in big cities, but we also have an issue around shrinking cities and what is happening to people in those shrinking cities. If we take France again as an example, 50% of the urban areas are actually shrinking, and this requires also a holistic policy to address that, because very often those people who are left behind in shrinking cities are those with more social needs and more vulnerable groups, often elderly groups. So I think the focus very much on cities these days has to be also given this more holistic perspective to look at the territorial aspect. Here we can see the gap, and this is really this is really the point. We can see that house prices are growing faster than incomes, and this is what is really causing the problem that we have. If incomes were keeping track of the increase in house prices, particularly in areas of high demand, this wouldn't be such an issue. But this is really where we have the problem, where it's feeding in to growing inequalities and the type of pressures that we also heard about yesterday, where houses are getting smaller and getting further away from the center. We heard from our keynote yesterday. And what has happened in the last few years is that there is the migration crisis has also put the spotlight on the lack of housing. So it's not that the migration flows have suddenly caused the housing shortage, but actually we are looking at underinvestment in housing for going back 10, 20 years in most European countries. And then what the migration flow did was put a spotlight on the fact that we don't have enough housing in areas where people can really be properly integrated at affordable prices. So this is also one of the reasons that's contributing to the new energy being put into having a new paradigm in the housing. What we are also seeing is that we're compiling very many statistics. So at European level, also at the level of UNECE, at the level of the OECD, we have a lot of evidence now that the housing systems in place are really not meeting the needs. But what we are also seeing is still this poor political response in most cases.
we are seeing an ongoing decrease in the amount of public investment going into the construction of housing. What we're seeing is actually a bigger increase going to pay to subsidize private rents. And this is something that obviously we're not against. Very often helping people to pay their rents, whether that is in the private or public sector, is an important part of the policy mix. However, what we are seeing now is that governments are paying more subsidizing rents than they are on actually building new housing. And this is really something that's going to cost more and more going into the future. Even if we look at Finland as an example, they are spending €2 billion annually on a rent subsidy for a population of 5 million. So even a country which is doing very well in the housing scene, they're the only country that has managed to bring down homelessness rates in Europe. However, they do still have this issue of this over-expenditure of taxpayers' money going into the private sector to help people pay their rents. And this is an ongoing trend we see throughout Europe. Britain is another example of this, whereas following the right to buy policy that was running since the 80s, the amount of stock that is in the non-for-profit or public sector has been reduced by over 50%. However, the bill for the public purse has gone up because, indeed, the sale of housing to those individuals who were living in social housing didn't solve the housing prices, didn't solve the housing need. So what the government is basically having to do is to pay people's rent to the private sector to make up for the shortage of actual stock. So then I want to focus a little bit on so the examples of a housing policy or housing providers that actually do give back to society. So not the current cycle that we are in, which is taking in many different ways. So it's taking people's dignity by removing their shelter. We see 70% increase in homelessness. It's taking people's time, spending more time in public transport. It's taking money from the economy, as we said, because that's money that could be going into the local economy, but that's only going into rents. So it's taking, and globally, this is an issue. It's a policy that's really taking from society, not really giving anything back, and taking advantage of the scarcity, of course, by increasing profits, taking advantage of scarcity. But what we want to do is emphasize that there are many different ways to have housing policies and housing organizations that actually give back to individuals, give back to cities, and give back to societies. This is the organization that brings together most of the non-speculative housing providers in Europe. So this is Housing Europe. It's been in existence for 30 years. So you can imagine 30 years ago, there was a very different picture of housing in Europe when access to ownership was a possibility for much bigger parts of the population, where in most parts of Europe, this is very out of touch for growing numbers. And the private rental sector was also much more accessible. Now we're in a situation where we have a double crunch situation where people are excluded both from ownership and from the private rental sector. So more stress is being put on social housing providers. And they come in very many different shapes and form around Europe. So already you can see, I mean, it's a little bit small, but you can see from the picture where we look at the paler countries, we have a lower proportion of public, social, or cooperative housing. So for different reasons, for historical reasons, for cultural reasons. And where you have the darker color, you have larger portions of public, social, or cooperative, mainly rental housing. So for example, the over 20% you can see in the darker blue color, and below 3% you can see in the yellow color, and in between there you see in the blue and green. So it's very varied, and again, there is no perfect system. Nobody is saying which system is right or wrong, but what we focus on is the results, and the results for individuals. We have been working there for 30 years, and on the Spanish side, we have, since the very start, worked with Asociación de Vivienda Social,
and Concovi, so the public and cooperative housing providers in Spain. And now we are supporting them and following the process where they are working to diversify the housing offer in Spain and to create a limited profit housing provider to provide affordable rental accommodation. So this will be something new on the Spanish scene, which will be indeed more in line with a lot of the European systems. So to take a couple of examples of the different systems that are in place, in Sweden, for instance, 1 in 6 Swedes are living in some municipal housing companies, so they don't use the term social housing. And the rents are regulated through an agreement between the tenants union, the private rental sector and the public rental sector every year. In Britain, the social housing tenure are mainly housing associations, which are private, non-profit, regulated housing providers. In France, you have a mix, so you have public housing associations and limited profit private housing providers. So really a huge diversity of the different ways people and governments have solved the housing issue over the decades. And indeed, what we are actually seeing, because at the moment we are looking back to prepare an exhibition of the history of social housing in Europe. And actually, despite those differences, we do see a lot of parallels and a lot of similarities in the development of social housing in the different countries. So when we look at the industrial phase, we see similar developments particularly in Central Europe. When we looked and of course, when we look today, we see similar issues arising as a result of extreme urbanization that we heard about today by Mr. Kloos. So although there's a huge diversity in Europe, we also have a lot of similar tendencies and similar trends and similar ways to share to solve the problems that we are facing. So from our side, what we feel that this type of housing provider has to offer society. So the types of organizations that we bring together really address housing need across the whole sphere. So they are increasingly working on housing first issues together with cities. So this is alternative to homeless shelters. So bring people with specific needs coming from a homeless situation, bring them straight into housing with wraparound social care. They are providing social and also affordable housing, and that has a different definition depending on which country you're talking about. Many of those work for targeted groups, so for elderly, for young, or for migrants. And many of those have a culture of social mix. So they don't only, for instance, target low-income groups. If we look, we hear a lot about the city of Vienna. We actually see levels of 70% of non-profit social cooperative housing in the city of Vienna. So obviously there you have a social mix. And when you hear the mayor explaining that, he explains, we want to have a service that taxpayers are happy to support because it's a service that they might be able to access one day. Whereas if they're only targeting a very small, vulnerable group, taxpayers are less happy to support that. I thought this was an interesting argument. These organizations also go a lot further than housing provision. Increasingly, they're working on labor mobility and labor market insertion. In the latest study, we estimated that they invest approximately 50 billion euros every year in the sector, and across Europe, they're delivering an average 250,000 units and renovating 350,000. So again, organizations that are working and dedicated to delivering not only new construction but renovation of existing. Of course, we heard yesterday that the levels we have to reach the Sustainable Development Goals are much higher than this. So indeed, it's a start, but we need to boost that even more. They also work very much in partnership with cities to solve the most pressing issues such as urban sprawl and segregation. And this is the key point.
is that more and more, and we see this also from our members here in Spain, from the public housing and the cooperative housing providers, this housing first concept is stronger and stronger. So the organization's, the vision is not only to provide the four walls, but actually ensure that the housing becomes a springboard out of poverty and provides people with a link to other services such as education and support. I took one example, sorry, the writing is a little bit small, but this one I thought was a very good example coming from Spain of how they are challenging the demographic change through an innovative project in Alicante. So the aging issue is very much linked to housing. We estimate that over 80% of the housing stock in Europe is not fitted out, is not really adapted for people in their elderly years. In the last study we did, we saw that only 6% in the Netherlands is adapted, only 8% in France, for instance. So this issue of adaptation, so to allow people to age in their home, as we heard from Uruguay ex-president yesterday, it's to give people the dignity of being able to remain in their home. We are a long way from that. But there are excellent, innovative ideas coming up from the ground which can show us the way. This one is an intergenerational one in Alicante from the Patronal Municipal de la Vivienda, which provided not a small amount, so 244 affordable units of €160 per month rent. And what is innovative here, and we have a lot of interest, even coming from Sweden and Scandinavia, in this project and this concept of intergenerational living. So that is something that we really put forward as a good example. There's another one here from Italy. So it's from Federcasa, so that's the Federation of Public Housing Providers in Italy. Again, they're trying to push the frontiers and come up with new models. Looking at, again, intergenerational co-housing in the town of Trento, so not so far. And with a stress also on universal design of the homes and energy efficiency. The issue of energy transition is one that is also close to the core business of social, cooperative and public housing providers. Also because even if you are supplying affordable rent, if you are giving people a key to affordable rent, but putting them in fuel poverty, in a situation when they're unable to afford to keep their house adequately warm or cool, in many places in Europe, this is really not the objective. So the energy transition is really at the core of the objectives of social housing providers. But what we are really working to stress at European level is that we need to work at the level of the neighborhood. So in European legislation, I don't know if many of you follow, there's very much of a focus through the Energy Performance of Buildings Directive, the Energy Efficiency Directive, very much a focus on the individual performance of individual buildings. And we find that this is something, while important, in reality and at the level of cities and districts, this is not really what pushes the political agenda. What pushes the political agenda is that you are making a neighborhood a better place to live. You're making people proud of the neighborhood they live in. And while we have also good examples, excellent examples from Spain, I've picked one here from Sweden, where they, again, took a neighborhood approach to the energy transition, not an individual building. And this is one of the many projects that were built during the 60s in Sweden, the Million House Project, which are now in some cases, in a very bad state. But what they have done is worked with the entire neighborhood. This is a housing cooperative called Riksbyggen who was in charge of this, and a very strong social perspective, liaising with the tenants, having regular meetings, and negotiating the cost as well, making sure that the cost remained affordable after the renovation. And what they have, interestingly, what they have done is they have managed to achieve some densification in the process. So they have built an extra layer on top of the building, so previously was 3, so they built an extra story which actually helped with the financing of the scheme. And they have also introduced a nursing home for the elderly within the building and a daycare center. And this is what we have seen as really the key to the success in many of the
the renovation and the new build projects. We heard again from Jan Kloos earlier on, the not in my backyard phenomena, when people want to have more affordable social housing, but not in their neighborhood. But we've seen cities and housing providers find ways to overcome this by first having very open communication with the existing residents, but also providing them with, for example, extra green spaces, centres that the broader population can access. So it's a give and take scenario. So I think I didn't want to go in, I can give you many more examples of this way that housing can give back, so both in terms of very concrete ways of materials and energy, but I wanted to just see how we can, what we need from the public level to actually allow housing providers to expand these activities and multiply. What's really needed is this stability, and again, this has been mentioned a couple of times, stability in terms of financing. The financing available has to be stable and clear in the long term. Whether that is coming in from private investment or public investment, it needs to be steady. And this long-term perspective over our organizations are working really on the basis of 30 years is really key. We also need legislation to be really clearly supportive and in favor of the construction of housing for those who cannot find housing on the market. The flexibility issue is also very key, and this is something that's very relevant at European level. We find that the legislation, particularly around competition law or state aid law, so how a government can support housing, is too restrictive. So at the moment, social housing is linked specifically to disadvantaged groups, whereas we see this is actually a direct clash with the approach taken by many European countries. And not in line, in fact, with the current reality, because social exclusion or housing exclusion is not only affected those who would be traditionally referred to as disadvantaged groups, but it is affecting a broader and broader section of society. So the legislation at European level has to be adapted to reflect that change. We also have limits when it comes to expenditure, and Jan Kloos also referred to that earlier on. The Stability and Growth Pact at European level is limiting the amount of money that local authorities can actually invest in housing, despite the fact that it's obviously investment that's needed and that will pay back eventually. I want to finish up on 2 slides and to just start the whole discussion on innovation and where we see where innovation is needed. And here, I think the stress is really on helping people, and these are a growing number of organizations and individuals who are working to find their own solution to their housing problem and to their lack of housing. There are an increasing number of community-led housing, collaborative housing, community land trusts, eco-villages led by the individuals, intentional communities. So we see these coming up. And of course, they're small scale. Sometimes it's 6 houses, it's 10 houses. But this, I think, is the key to getting us out of the current crisis we are in. And we must also remember that many of the established large housing cooperatives, so the ones that we saw in Sweden, for instance, they also started off with individuals coming together. The Austrian cooperatives, this was the case. This was middle-class individuals who came together to solve their own housing problem. So we cannot afford to dismiss this new energy coming up, and this must be strengthened by public policies and financially, but also in legislation. The other big area of innovation that we are seeing is basically because the construction rates have been so slow, and also because we lost a lot of the capacity in the construction sector after the 2008 crisis. There is now a big stress to produce buildings in a quicker, faster, more efficient and sustainable way. So we see many initiatives to produce modular construction. There's some examples there from Germany in particular. And very quickly on the technical disruptions. So obviously the digital changes are having an impact on the housing sector in every possible way you can think of. So we're seeing new digital platforms that are helping co-housing,
groups to organize themselves, but we're also seeing at the construction phase BIM, building information modeling, which is increasing the efficiency and the speed of construction. So this is an area where we have a strong focus also to make sure that the perspective of citizens is also taken into consideration there, and we don't have digital advances that are merely driven by the private sector. Yes. And lastly, I think this is the focus that I would like to leave with, is that the biggest innovation that we need to look at is the whole idea of circular economy. So this is the end of the waste economy, so where we have a horizontal industrial process. It's about circular usage of materials, it's about buildings as material banks, but it's also about the local production of jobs, local production of materials, and moving towards a zero waste and low impact society. But also, I think we can use the whole circular notion again to think about a housing policy that gives back to people, gives back to society, gives back to the natural resources of the planet. I think this is the direction we need to go in. So thank you very much. Muchas gracias, Sorka, por esta exposición tan brillante. Sorka ha ido tratando muchos de los temas que ahora vamos a desarrollar con el resto de los ponentes de la mesa. Antes de eso, me gustaría preguntarle, aprovechando que la tenemos aquí y que conoce bien las mejores prácticas que en materia de vivienda social se están desarrollando por toda Europa, y quería preguntarle su punto de vista sobre cuáles son las mejores prácticas en relación con los problemas más graves que en materia de vivienda hay ahora en Europa. Tenemos una generación de jóvenes entre 18 y 35 años que todavía no han podido emanciparse porque no tienen un trabajo estable o no pueden acceder a la vivienda porque no es asequible. Tenemos una generación de profesionales jóvenes muy bien formados que son expulsados de los centros de las ciudades por los precios. Tenemos una nueva categoría social de propietarios pobres que tienen pagada su vivienda pero no pueden pagar las utilidades, la luz, el agua, no pueden calentarla en invierno. Tenemos una escasez de vivienda social, solamente el 10% de la demanda de vivienda social en Europa se cubre con vivienda social. Y venimos de un proceso en el que se ha privatizado bastante de la vivienda social que existía a disposición de las administraciones públicas europeas. Como consecuencia de la crisis se vendieron mucha vivienda social. Esta mañana comentaba el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, que en España se han construido desde los años 50 millones de viviendas sociales que se han vendido y por tanto no están ahora a disposición de las administraciones públicas. Todas estas cuestiones son comunes a Europa y me gustaría preguntarle a Sorka cuáles son las mejores prácticas y de qué manera los países pueden colaborar para tratar de encontrar una solución más o menos común. Yes, so yes, the issue of youth, we have produced a briefing, so the Housing Europe Observatory has recently produced a briefing which is outlining the situation when it comes to youth and housing exclusion, but also with really some excellent examples coming from all over Europe of how that can be addressed. So, but we estimate 42% of young people between the ages of 16 and 29 spend more than 40% of their income on their housing. The highest rates are not in Spain, but in Norway, Denmark, and the Netherlands. And 4 out of 10 of that same group live in overcrowded situation, with the highest rates being 7 out of 10 in Bulgaria and Romania. And the issue actually is that we were not prepared for this. So many of the social housing policies did not target or were not designed to particularly assist young people. So this is also why we've reached such a drastic situation. So this is many of the social housing providers, they are helping to develop co-housing models which help students but also young, so people starting their careers. So we've seen good examples of that in Italy and in the Netherlands.
Also in France, there's an increasing move to facilitate access to employment by providing jobs, by providing housing, because many people had been actually turning down trainee positions or stagiaire positions because they couldn't find the employment. So now in France, they are rolling out a new program which particularly addresses that group. So making sure that if somebody has an offer of a traineeship, that they do not have to turn it down just because they cannot find affordable housing. So, this is, gracias, Sorka. Le damos un aplauso a nuestra ponente. Y vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión, que es una conversación entre dos ponentes complementarios, excelentes en sus respectivos campos, a los que voy a dar la palabra. Está con nosotros el profesor Reinhard Gether, que es profesor investigador del MIT, Massachusetts Investigation Technology, centrado en la urbanización de vivienda en países en desarrollo. Es director del Grupo de Interés Especial en Asentamiento Urbano, un programa centrado en la profesión y en la vivienda. Tiene experiencia en todo el mundo, defiende la vivienda informal como recurso clave para los desafíos de la urbanización. Y su más reciente investigación se refiere a la tecnología para la autosuficiencia energética en el desarrollo de ciudades y el uso innovador de drones combinados. Es el fundador de la Global University Consortium Exploring Incremental Housing, una asociación de 29 universidades, y ha sido seleccionado por el premio Pergamino de Honor de ONU Habitat en 1997 y por tanto es especialista en metodologías innovadoras. Le va a dar la réplica el profesor Sergio Nassarre, que es profesor de Derecho Civil, y en eso en parte somos colegas. Si consigo encontrar la página, porque esto es un poco inmanejable. Gracias. Pero está aquí, Dios mío, perdonadme. Sergio, te has perdido. Aquí está, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Y además está aquí porque dirige la cátedra de la UNESCO de Vivienda desde su creación en julio de 2013. Es además director de varios grupos de investigación, entre los que destaca el proyecto TENLO sobre alquileres en Europa. Tiene también un estudio sobre desahucios y sobre sinhogarismo para la Comisión Europea, y otro estudio sobre la adquisición transnacional de inmuebles. Es doctor europeo en Derecho y máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. Por tanto, son dos excelencias en sus respectivos campos. Me gustaría empezar con el profesor preguntándole sobre la innovación en materia tecnológica y cómo desde la innovación se puede mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de la vivienda, y especialmente sobre su experiencia en materia de vivienda informal y cómo la vivienda informal puede ayudar o puede utilizarse como herramienta para mejorar la accesibilidad. Porque después el profesor Nassarre espero que nos cuente cómo, desde el punto de vista jurídico, podemos construir estas nuevas figuras, estas nuevas instituciones que permitan mejorar esa accesibilidad utilizando los instrumentos del derecho junto a los instrumentos de la arquitectura, de la tecnología. Profesor. Okay. I have to clear my throat. I was asked to come and speak about innovations in housing, and based on my background, knowing nothing about Spain, mostly my experiences in emerging economies, and particularly the phenomena that we see there. We saw the presentation yesterday about incremental housing and the fantastic output there. It's clear, and it's no longer argued, that the informal housing in the emerging economies really is the most successful producer of housing. The fastest, the most, they actually also are the main economic background of cities. So really, when we talk about technological innovation, it may be worthwhile to look at the informal sector and to understand how they did that. And perhaps to look at that, if we can apply modern technology, the different techniques that we use here, and if we can learn new ways of approaching the problems. I mean, we hear repeatedly that governments have great difficulty in meeting it, there's not enough money, so on and so forth. We're sort of trapped in a circle of problems, and they keep coming up. And so the idea in this case is to look at the informal sector,
the successful informal sector, very dynamic, and to see if there are some lessons that we can learn. Somebody asked me always and said, the informal sector, but that's too far away, it doesn't count. Well, I live in Boston, in the inner ring, and we have a simple little house. And one day I said, I want to fulfill my dream. I want to add a room, just a simple room, to get more space. And so I said, well, let me go to a small builder, he can help out. And he comes up and he says, yes, I can help you, but you need a permit. And I said, why do I need a permit? Because you can see it from the road. And he said, if you can't see it from the road, build. It's okay. No one cares. I went to the permit people and asked them, what's the problem here? And they said, in this small community, we have counted there's about 5,000 illegal houses, not houses, but rooms, additions that were built. 5,000, and that's a lot. And we said, gee, is this the informal sector? Is this like the third world? If it happens here, perhaps we can learn something, and perhaps we can interchange ideas. So, we looked around, and we said, okay, let's understand this better. Let's look at the data that we have. And in the third world, what we said, we can use cell phones. You all know cell phones. We can use this as a form of surveys. They take photographs, they can document, they can aggregate information. It's very quick and very easy. We tried it. We also tried standard surveys, and we found something very interesting. We said in the informal sector, it looks like there's 3 phases. In the first phase, they have to make their beginning livable. They have to make it, for example, if they have a shack, they have to make it livable. In the second phase, they fulfill their dreams. Okay, our family is big, we need to add more rooms, we need to add things, little planting, things like that. We fulfill our dreams. And in the third phase, we label it as an opportunistic phase. They've made it. They now can look to the future. Let's open up a store. Let's rent a room to bring in income. And then the fact that, and I heard that there's a big problem of rooms. If they're so successful in making spaces, perhaps we can use this same mechanism. You could add a room to your house and rent it out. You'll get income. You add a housing supply for the rental units. And my partner's going to tell us how you do it legally. That's a problem, okay? So, the other thing we noticed was the room rentals of the informal sector. You've seen photographs of the informal sector, thousands of them. If each person rents a room, is in the optimistic phase, that'll be a huge production. Can you imagine that happening here? You know, that's a huge input of housing. Okay? What they did also, what I've seen, what has been adopted in Jordan with the migrants, okay, where do we house the migrants? You mentioned the migrants are a big problem. They said, look, we'll give you money if you build a room and rent it to a migrant. And when they move out, it's yours. Okay, so they're mobilizing the person, the family, to add housing. Okay, and they're making this offer to a large number of people. So it's conceivable to add housing this way, and they're doing it now. Okay. In Egypt, you see the similar thing. We looked at the informal sector. I don't know if you've been to Cairo, but it's all over. And we looked at, okay, who's living here? And we asked we looked at the typology of who's living there. And it turns out they're mostly low income. They have funds. I won't go into that, but they have funds. And the problem of housing is not the low income people in Egypt, in Cairo, for example. It tends to be the middle income, the college educated student. They have no rental place. They have no place. They can't afford moving somewhere. And so what wise parents do, you add a floor to your house. Okay? And so they equally use the same phenomena, the same
mechanism of the informal sector. They go up, okay? What we can do, what we've done to document this, to find out the data, we use drones. Drones make beautiful pictures. They're timely, they're up to date. You can get them for tomorrow or for any time you like. And the digital data that you get from those, you can manipulate to all sorts of things. Okay, so what you can do, and what we started to do, is to track the development of the informal housing. Equally, you could track the development, say, the question was in Boston, how did they know that there were 5,000 illegal units built? How did they know that? We heard that maybe they'd use drones. Traditionally they would drive down the road and look and see. That's not very good, but they ended up using drones. Okay, by the same token, in the informal sector, in third world, we're starting to use drones to track the development. This way, we can track the amount of housing production, the amount of unit production. Then if we can encourage them to support them, not to destroy them, if we can encourage them, they can add units to the housing stock, which would prevent further spread of the city. The big problem that you hear repeatedly, there's a slogan, double the population, triple the area in 20 years, or something like that. It varies depending who you listen to. That's a fantastic fear, okay? With drones, you could monitor this development and see where support is needed. The question becomes, how can you encourage people to build up? What's the highest you can build? 4 or 5 stories? You see that in informal sectors everywhere. And then you have to ask, is this something we can do here? Would you build your house to 4 or 5 stories? You have to think about it, okay? Can you do it legally if you have zoning? Big problem, okay? El profesor ha provocado mucho a la audiencia y a los ponentes con su visión, porque la vivienda informal obviamente es una vivienda que se construye al margen de la legalidad urbanística. Es una vivienda que todos podemos recordar hace no demasiadas décadas en España a través de los poblados de chabolistas, y todavía queda alguno, pero realmente en España y en los países europeos en general no es un problema que tengamos a la vista, porque se ha hecho un gran esfuerzo de integración y de mejora de la infravivienda. Es cierto que en algunos países, no solo en el Cairo, sino en Latinoamérica, el problema de la vivienda informal es mayúsculo. Yo tuve ocasión en su momento de visitar Medellín, en Colombia, y también Bogotá. En Bogotá, las autoridades del ayuntamiento comentaban que hay cada día 4.000 nuevos habitantes que van a vivir a Bogotá, y en Medellín el 70% de la ciudad era vivienda informal. En Medellín hicieron una experiencia de integración social, de mejora de los barrios a través de equipamientos públicos abiertos a los ciudadanos, de colaboración y de inserción social y laboral a través de la mejora de esas viviendas informales. Y tenemos experiencias de éxito, pero también experiencias como las de Río de Janeiro, profesor, donde hay millones de personas viviendo en favelas en las que no entra ni la policía, donde son realmente micromundos, microcosmos, infiernos en vida, donde la calidad de vida es ínfima, donde la higiene, las condiciones de salubridad son impensables para el estándar europeo, y donde realmente los poderes públicos se ven sobrepasados, no encuentran y se han intentado soluciones como la titulación, varias soluciones en varios países, y hasta ahora no se ha encontrado la manera de integrar la informalidad, como hablaba el profesor, de manera positiva. Yo espero que Sergio, que es un jurista especialista, nos pueda decir qué tendencias se están utilizando o cómo se puede conseguir incorporar esta informalidad y qué nuevas figuras jurídicas podemos encontrar para dar salida a la asequibilidad de la vivienda. Muchísimas gracias. No sé si la presentación la tenemos preparada. ¿Tenemos los slides? Vale, pues muchísimas gracias a toda la organización, a doña Beatriz Corredor por su moderación y sus comentarios, al profesor Goethert por su intervención, que creo que ha tocado, yo creo que 4 temas importantes y que van muy al hilo de lo que les quería comentar hoy. La vivienda incremental, creo que desde el derecho ahí podemos aportar mucho.
el realojamiento informal, no en forma efectivamente pues, de barrios deprimidos en general, pero sí, por ejemplo, el fenómeno squatter, el fenómeno de los ocupas, que está en crecimiento y por lo tanto hay que buscar ahí mecanismos. La tercera cuestión es la migración. La migración, en nuestro caso, igual que en muchos países, porque esto además lo dice la nueva agenda urbana, migración interna, campo-ciudad, y por lo tanto ahí tenemos unos nuevos retos ahí. Y por último, el uso de la tecnología. Yo creo que estas 4 cuestiones, él lo comentó en base a drones y tal, pero bueno, yo les comentaré ahora un poco desde el punto de vista del derecho, pues bueno, cómo nos hemos aproximado precisamente pues, a estas cuatro realidades. A ver si nos funciona. Bueno, básicamente la Cátedra de Vivienda se dedica a investigación, docencia y transferencia para generar bueno, pues el impacto social que todos deseamos. Básicamente, a ver si funciona. Sí, básicamente los organismos internacionales después del estallido de la burbuja en 2007 estuvieron relativamente, poco a poco estando de acuerdo en que concentrar las formas de tenencia en una sola, en este caso la propiedad, es algo negativo. Lo dijo la UNECE en su momento, lo dijimos en un informe para la Comisión Europea sobre desahucios y sinhogarismo también, y lo dijo finalmente por los párrafos que tienen ustedes ahí, el 31, el 33 y el 35 de la Declaración de Quito de la nueva Agenda Urbana Hábitat 3. Por lo tanto, lo que parece que todo el mundo empieza a estar de acuerdo es que es importante buscar una diversificación en las formas de la tenencia de la vivienda y evitar esa concentración. Buscar, en definitiva, un continuum de las formas de la tenencia. Es decir, hay un principio en inglés que se dice one size does not fit all. Por lo tanto, quiere decir que podemos desarrollar desde el derecho nuevas formas de tenencia de la vivienda que se amolden a cada tipo de familia, a cada necesidad, a cada expectativa, a cada etapa de la vida, a cada posibilidad económica. Bueno, pues naturalmente esto bueno, pues no es lo que se pensaba en España cuando se empezó, entre comillas, la política de vivienda de nuestros tiempos, en 1960, desde una promoción de la vivienda en propiedad a través de los gatekeepers, de la tributación, de todo el entorno de desarrollo de la financiación tendente a la promoción de la vivienda en propiedad, tanto privada como pública, que nos dio como resultas pues bueno, el boom que algunos de nosotros recordamos, 1995-2007, que naturalmente le siguió bueno, pues un crash a remolque, digamos, del crash de Estados Unidos y que, bueno, desde mi punto de vista ha tenido reacciones, digamos un poco profundas, tanto en lo que se refiere a la vivienda en propiedad. La propiedad sigue siendo en la mayor parte de nuestro territorio como la propiedad que había en 2007 y por lo tanto lo que ha habido es, eso sí, y recientemente una aproximación a la protección de los consumidores, especialmente los consumidores hipotecarios. Y la vivienda en alquiler, una reforma en 2013 que junto con una imposibilidad de las personas de acceder al crédito, bueno, pues conllevó pues en muchas ciudades una burbuja del alquiler en 2016 con bueno, una reforma ya fallida, la 21-2018 hace poco, y otra pues que en pocos días sabemos si tira para adelante o no, pero en cualquier caso, y desde mi punto de vista, y como no tenemos tiempo, pues bueno, no recoge todo lo que debía recoger para convertir el alquiler en una alternativa real a la propiedad. ¿Yo qué les propongo? Lo que les propongo muy en la línea de los 4 puntos que ha tocado el profesor Gottert es, bueno, superar a estos dos personajes. A los juristas en la sala, al primero les tiene que sonar. El primero es el emperador Justiniano. En el siglo VI estableció una serie de reglas, tanto de la propiedad como de la hipoteca, que más o menos invariablemente han seguido así los últimos 1400 años. Cuando ha dicho pues, que la hipoteca es el responsable de la crisis, bueno, pues no, porque Justiniano ya la hizo tal más o menos como la conocemos ahora, pues hace 1400 años, y quien acabó de adobar el sistema, bueno, pues fue Napoleón, con un sistema de propiedad absoluto. Es decir, o se es propietario del todo o no se es propietario, muy ligado, lo han comentado esta mañana, a la idea de libertad de la Revolución Francesa. Bueno, pues lo que les propongo es, vamos a ver si superamos esto a través de 4 ejes, el eje de las tenencias intermedias, el eje de los alquileres como alternativa real a la propiedad, el eje de la vivienda colaborativa y el eje de la vivienda y nuevas tecnologías. Vamos a las tenencias intermedias. ¿Qué les parecería
si les dijese que dentro de esa idea de continuum, ustedes ven ahí a mano izquierda la vivienda en alquiler, la vivienda social, en la parte más extremo de la pantalla, y en la parte derecha lo que es la propiedad privada. Bueno, pues en esa idea de continuum vamos a colocar ahí tenencias de la vivienda nuevas que se beneficien de todo lo positivo que tiene la propiedad, que como decía el doctor Close esta mañana, tiene muchas cosas, y vamos a ver qué tiene de positivo el alquiler, que también tiene otras. ¿Qué les parece si yo les dijese poder ser propietarios de su vivienda pagando solamente el 10% de la misma, o el 25%, o el 83%, o el 2%, lo que ustedes tengan o lo que le puedan financiar sin sobreendeudarse? Aquí les he puesto un ejemplo. Comprar un 25% y pagar por el resto, por el que aún no se tiene, un 75%, una especie de renta. Esto es lo que se denomina la propiedad compartida, que en muchos países desde los años 70 está desarrollando esa función de acordeón, esa función intermedia de acompañamiento, en lo que decía el profesor de la flexible housing, de la vivienda incremental. Bueno, la posibilidad de que las personas puedan, sin sobreendeudarse, ir escalando hacia la propiedad. ¿Y qué les parecería, en esa idea que comentaba el profesor también, de las migraciones, campo-ciudad, que una persona que venga del campo a la ciudad no tenga la necesidad ni de alquilar ni de comprarse una casa para siempre, que aún no puede comprar porque acaba de llegar? ¿Qué les parece si puede comprar una casa por el número de años que realmente la va a necesitar? Y luego, cuando acabe ese plazo, que seguramente será pues, el que dura su vida laboral, pues naturalmente la devuelve y puede irse a retirarse al pueblo o a la pequeña ciudad de donde venía. Bueno, pues estas dos formas de tenencia alternativas y sostenibles que evitan el sobreendeudamiento y que añaden asequibilidad ya son una realidad en Cataluña desde el año 2015. Una propuesta que hacemos ya desde aquí es extender esto al resto de España. Primera idea. Vamos a la segunda. Los alquileres como auténtica forma alternativa a la propiedad. Siéndoles sinceros, es muy difícil hacer una LAO bien hecha en pocas semanas o en pocos meses. Nosotros hemos estado 4 años, más 2 años, un total de 6, en 2 fases, estudiando los 28 sistemas de alquileres de Europa y llegando, bueno, entre otras cosas, porque después de 4 años y más 2, pues claro, no puedes llegar solo a esto, a este pulpo, que nosotros llamamos el pulpo. Ahí ven, a un lado de la pantalla, lo que un propietario espera, un landlord, un arrendador, el que alquila. Y por otro lado, en la otra parte de la pantalla ven ustedes a lo que aspira el arrendatario. El arrendador quiere, entre otras cosas, pero sobre todo quiere rentabilidad y quiere seguridad. Y el inquilino quiere flexibilidad, estabilidad y asequibilidad. Y ahí pues, se desgranan otra serie de elementos, etc. Si no conseguimos, y esto es una de las cosas que hemos aprendido de ese estudio durante esos 4 años más 2, que trabajamos luego con el Gobierno de Cataluña, fue básicamente que si no conseguimos un equilibrio entre todos esos elementos de la fórmula, va a ser muy difícil tener un sistema funcional de alquileres. Y resumiendo aún más, para poder superar la tasa de alquiler que tenemos en estos momentos, que desde luego no es el 20%, que aparece en la exposición de motivos del nuevo Real Decreto, el dato de Eurostat mezcla lo que es alquiler y lo que no lo es decir, usos, usufructos, comodatos, todo tipo de tenencias, estamos en el 13, 14, ¿sí? Bueno, pues es convencer a la clase media que alquilar puede ser tan bueno como comprar. Y eso es muy difícil. Es decir, siempre tendremos esa demanda friccional de ese 13% pues de las personas de alta movilidad, gente joven, etc. Pero lo que nunca hemos conseguido con nuestra legislación de alquileres pendular, 64, 94, 85, 94, 2013 y ahora 2018 y luego 2019. Lo que nunca hemos conseguido con esa legislación pendular pro-arrendador, pro-arrendatario, es convencer a la clase media, es decir, conseguir una neutralidad real de las tenencias de la vivienda. Una neutralidad real de las tenencias de la vivienda quiere decir que me gusta ese piso, me da igual si compro o si alquilo. Estamos muy lejos de eso. Y desde luego el Real Decreto no lo va a conseguir, yo eso digo. Básicamente son 2 pilares.
en los únicos países en Europa donde hay más alquiler que propiedad, que solamente son dos, Alemania y Suiza. Y Austria tiene un 30%. Pero los tres tienen en común estas dos cosas. Tienen en común renta previsible y asequible, es decir, tú a la clase media no le puedes decir, bueno, cada 3 años es igual, dígame cada 5, dígame cada 7, es igual. Le voy a cambiar la renta porque tengo mi familia, lo decía bien Sorcha, ¿no? Cuando decía pues, la familia, la involucración en la sociedad, en los condominios, en los inmuebles, en los edificios, en el barrio. No me venga que me va a subir el alquiler porque tiene 10 más esperando. A la clase media esto no le va a ir. Y luego, sin sorpresas. Sin sorpresas quiere decir contratos incentivados, opcionales, igual que la renta previsible, de carácter indefinido. Si no conseguimos una fórmula equilibrada para ambas partes en este sentido, es imposible, y desde luego los Reales Decretos nada mencionan de esto. Estos son más detalles que por el tiempo nos los saltamos, pero son más resultados de nuestro trabajo. Vamos a la vivienda colaborativa, tercer elemento. Vivienda colaborativa, Sorcha ya nos ha explicado que existen experiencias muy interesantes. También tenemos aquí, tenemos ya modelos. Bueno, la vivienda colaborativa simplemente, para recordar, es una consecuencia también de la denominada economía colaborativa, que es básicamente la suma de la crisis económica y de la vivienda, las nuevas tecnologías y los valores de la generación millennial. Poco tiempo para explicar esto, pero yo creo que todos nos hacemos una idea, ¿no? Bueno, pues la vivienda colaborativa, y tienen ahí pues también un esquema con los diferentes aspectos que hemos desarrollado en este proyecto que estamos ahora sobre qué es vivienda colaborativa y dónde influye esa colaboración, si en la financiación, si en la gestión, si en la promoción, si en el acceso. Bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, los cohousing senior o los co-living senior. Y hay ejemplos interesantes, lo que pasa es que no son asequibles, no son para todo el mundo. Ahí yo creo que es un elemento donde los poderes públicos tendrían que poder intervenir. No sé si a través de la hipoteca inversa, no sé si a través de mecanismos de alquiler de la vivienda habitual comprada por estas personas. No olvidemos que España es el país de Europa que mayor tasa de personas tiene viviendo en propiedad sin hipoteca. El 40% de nuestras familias son propietarias sin hipoteca, muy lejos de las cifras, por ejemplo, de los países nórdicos, que todos ellos están entre un 5 y un 10% solo, y tienen un 65% de hipotecados cuando nosotros solamente tenemos un 35%. Bueno, pues si tenemos una población de propietarios senior que deciden vivir juntos y compartir servicios juntos que necesitan, bueno, pues ahí podemos acompañarlos, ¿no? Con varios mecanismos, ¿no? Tenemos modelos ya de cooperativas de uso y tenemos también, bueno, pues otros modelos, por ejemplo, para quizás esto no es tanto habitacional, pero sí que sirve para congeniar dos motores de nuestra economía, que ahí tenemos el tema de la crisis aún, que salimos, pero que no salimos, que son los condo-hoteles, que es la posibilidad de financiar construcciones o rehabilitaciones de hoteles a través de la venta de habitaciones. Bueno, estos son modelos, podríamos llamar colaborativos, que bueno, tienen cierto desarrollo y que están funcionando. No obstante, en el ámbito colaborativo tenemos riesgos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Riesgo, por ejemplo, la oferta de compartición de habitaciones como manera habitual de provisión de vivienda. Situaciones que tenían que ser transitorias, bueno, pues se convierten en situaciones, digamos, permanentes o casi permanentes, pues para personas, incluso familias, ¿no? Que viven en ciudades. Una habitación en la ciudad de Barcelona pues se puede encontrar ahora alrededor de los 550, 600, 650 euros al mes. Una habitación, pero eso sí, los anuncios son así, les prometen pues, su cama, su armario, hasta su espacio libre, que el espacio libre es entre la cama y el escritorio, que se define como su oficina. Claro, esto no es nada nuevo. Los modelos impulsados por Lenin en la Unión Soviética también daban esa idea de bueno, que cada familia tenga su habitación, una habitación que rondaba entre los 9, 10, 12 metros cuadrados, pero compartían el baño y la cocina. Por lo tanto, nada nuevo hasta que Khrushchev decidió desmantelarlos y muchas personas no se han podido marchar de ahí, ¿no? Algunos de los testigos de la época decían kitchen was hell, ¿no? La cocina era un infierno, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? También tenemos una aproximación neoliberal a esa idea de compartición malentendida, ¿no? Que es, pues eso, espacios privativos muy
reducidos. Decía la señora Corredor en la idea de, bueno, el tema de la intimidad, la libertad en su presentación, ¿no? Bueno, es muy difícil ser libre, desarrollarse como persona en 12 metros cuadrados o en 10 metros cuadrados y todo lo demás compartido. Compartido quiere decir compartido, es decir, tiene que compartir el comer, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Por lo tanto, tenemos una duda de replicabilidad y un reto de replicabilidad. Y luego, bueno, ya que estamos, pues, premios de arquitectura, pues eso, de las ciudades sin cocina, y a ver si tanto hacer edificios sin cocina vamos a acabar, pues esto, como estos chicos tan fashion, comiendo en la calle. Entonces, yo no sé, es decir, ahí tenemos a la izquierda modelos funcionales de economía colaborativa y vivienda colaborativa, y en la parte derecha, pues modelos que no acaban de ajustarse, pero que se están promoviendo. Y para terminar, eso es un minuto nada más, ¿cómo sería nuestra versión de los drones? Que aquí los utiliza la agencia tributaria para ver si se ha construido una piscina que no toca. ¿Cuál es nuestra aproximación de las nuevas tecnologías a la vivienda? Bueno, estamos trabajando en muchas cosas, estamos trabajando en Big Data, por ejemplo, pero también estamos trabajando con blockchain. Y en uno de los papers hemos desarrollado, pues bueno, lo que potencialmente blockchain permite, lo que no quiere decir que esto sea realizable pasado mañana. De hecho, se ha intentado, pero aún no funciona del todo. Pero potencialmente es posible, pues lo que les enseño ahora, hacer una compraventa de una vivienda prácticamente entre 7 y 10 minutos a través de 2 móviles, con la casa registrada, la hipoteca concedida, el dinero desembolsado, los impuestos pagados y a través del Internet de las cosas, la puerta de la casa abierta. Esto es potencialmente posible solo desde 2008 con la creación de blockchain, porque permite transacciones seguras. Hay mucha discusión al respecto de esto, pero yo creo que, bueno, pues que no tengo tiempo, si quieres en el debate lo podemos hablar. Pero esto es una de las más importantes aplicaciones del PropTech, que ya está en todos los ámbitos, ¿no? Y ahí tienen un PropTech muy desarrollado hacia la eliminación de gastos y de tiempo en las transacciones inmobiliarias. Nada más, yo creo que hemos tocado los 4 temas que el profesor apuntaba y ahí estamos, ¿no? Para su disposición. Muchas gracias a los 2 profesores, al profesor Nazarre y al profesor Gezer. Profesor Gezer, ¿cree que algunas de las nuevas técnicas jurídicas que ha sugerido el profesor Nazarre serían aplicables a la vivienda informal? Porque me llama la atención que esta vivienda informal se construye de forma muy rápida, pero sobre el suelo que es propiedad de alguien, una administración, un particular. ¿Y cuál es el título, la tenencia, cuál es el derecho que tienen esos habitantes de casas informales con el paso del tiempo? Porque aunque no les vean construir, después ven que están allí, necesitarán luz, necesitarán agua, necesitarán servicios. ¿Hay alguna de estas técnicas que les sirva a la vivienda informal o la vivienda informal necesita un procedimiento legal distinto? You want 5 minutes worth. We had a long argument about this before when we discussed this, but clearly in the informal sector, we're not talking about 5, 10, 20, 30 people. We're talking about thousands of people at one time. And if you come up to these thousands of people living there all of a sudden, and you take your little camera, your CNN camera, and the TV's there, you say, watch this man evict this poor lady with her 10 kids. What are you going to do? So in other words, what I'm saying, there's such a large phenomena of people who demand housing that you have to accommodate them somehow. And this notion of security of tenure, as you know, is really the answer to that. Okay, there's no way to get around it. And then you need the legal aspects and say, how can you deal with that? You're familiar with the early projects, the early site and service projects at the World Bank in the 70s. One of the first things they did, they got the government to legalize this notion of legalizing illegal developers. Okay? And once they legalized it, then it was possible to upgrade the community and so on and so forth, and to add the water and the sewer and everything like that. Also, to list them in the cadastral so they can tax them, which became very difficult. Okay, but that allowed them it allowed them to
specified, Jones lives here, such and such live here, and we can get taxes to help pay for the water and sewer. And then to you would say, very good business-like planning, you can recover costs like that. There's a case study in Egypt, is Malaya, where you have different land release policies that make it possible to recover these costs. Because I agree, it's a problem. You have people taking something illegally and saying it's mine. Thank you very much. You've heard the things in Thailand, the land sharing, the whole phenomenon of land sharing. Let us share your land. Have you heard that one? And that's very successful, it's actually, you would say the Thais are very accommodating. They're not accommodating, but they like to mediate. One of the presentations this morning was mediation is a very important phenomena. And through this device, they figured out a process to deal with this, to avoid this confrontation approach to it. And at the same time provide housing, at the same time to maintain the commercial sector and the business sector and so on and so forth. El profesor Nassarre quiere hacer una réplica y ya pasamos a continuación a que todos los que están a mi derecha de la mesa, que son los que tienen el poder público, les van a contestar a los dos profesores desde el punto de vista pragmático. ¿Qué opinan de estas innovaciones que están proponiendo? Profesor Nassarre. Sí, muy brevemente, porque desde la reforma precisamente de la 4/2013 en la LAU tenemos un instrumento parecido al que comentaba el profesor ahora para legalizar, por ejemplo, ocupas, ¿no? El artículo 17.5, ahí el único artículo que cito ya en toda la tarde, ya prometo, ¿no? Que fue introducido nuevo en esa norma, permite lo que se denomina la rehabilitación por renta. Es decir, la posibilidad de que una persona que no tenga recursos, que por ejemplo puede ser un ocupa, que ha entrado allí, que no tenga recursos porque está forzado a ocupar, se le puede llegar a un pacto con la mediación, precisamente, como comentaba el profesor, de la administración pública, administración local, con el propietario, para que pueda rehabilitar una vivienda que es muy probable que esté en muy mal estado y que no se pueda llamar ni vivienda. Bueno, pues con su trabajo pueda calcularse cuánto vale ese trabajo y darle el equivalente en número de años como inquilino. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la primera vez que está en la LAU y esta persona es un inquilino protegido por la LAU. Por lo tanto, yo creo que es una de las vías. Incluso en Bruselas hay experiencias donde se ha cambiado renta en dinero por renta en trabajo para legalizar, para, digamos, dignificar la situación de personas pues, de ocupación y viviendas en mal estado. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Se han tratado aquí varios temas a los que van a dar respuesta a los ponentes que tenemos para la tercera parte de esta sesión, la mesa redonda. Tengo aquí a mi derecha a Anabel Martar, que los conocemos hace 25 años. Compartimos profesión, somos las dos registradoras de la propiedad, por tanto licenciada en Derecho y extremeña, orgullosa extremeña, y como registradora de la propiedad, especialista en la seguridad del mercado inmobiliario, en la seguridad de la tenencia, en la seguridad de los derechos y en cómo protegernos a nosotros, a los ciudadanos y al mercado para que la propiedad inmobiliaria pueda servir primero para garantizar el acceso a la vivienda y segundo para poder garantizar el acceso al crédito, que es una de las formas en las que gracias a este invento hipotecario y a su configuración en España, una gran parte de la clase media española ha podido acceder a la vivienda. Decía el profesor Nassarre que somos un país de propietarios y es cierto, pero eso tiene una ventaja y es que tenemos una generación de personas ahora jubiladas que tienen una pensión y tienen la vivienda pagada y que han sido el soporte de una generación en paro, empobrecida, que ha podido subsistir a la crisis gracias a estas pensiones y porque tenían la vivienda pagada. Si imaginamos al mundo dentro de 25 años y pensamos en la generación de jóvenes que alrededor de sus 30 años no han podido trabajar, no han podido cotizar y no han podido ahorrar y por tanto no han podido pagar su vivienda, cuando estos jóvenes tengan edad de jubilación, ¿qué pensión van a tener si no tenemos unas ayudas a la vivienda que les puedan mantener una dignidad en su vida, ¿no? Como especialista en el sector inmobiliario y en la seguridad de la tenencia, Anabel, ¿qué puede aportar una institución como el Registro de la Propiedad de cara a darle entrada a estas nuevas innovaciones legales que hemos hablado? Y especialmente se refería el profesor Nassarre al blockchain. Yo ya anticipo mi posición y es que el blockchain no es aplicable a las transacciones inmobiliarias desde el punto de vista de la seguridad.
Yo creo que Anabel es perfectamente capaz de explicarnos por qué. Anabel, cuando quieras. Sí. Todo lo que hemos estado hablando de urbanismo sostenible, de ciudades que cuenten con infraestructuras, de un derecho a la vivienda que signifique el núcleo donde el individuo se forme como persona, donde pueda desarrollar todos sus derechos y ejercer todos sus derechos y obligaciones, perdón. Todo esto necesita, yo creo, de un punto previo o anterior, cuál es la seguridad jurídica. Tenemos que tener una certeza de quién es el propietario, con el fin de que cuando vayamos a hacer una transacción inmobiliaria sepamos que efectivamente lo que vamos a adquirir lo podemos adquirir, que nos lo transmite una persona que es dueña de ello y que tiene cargas, en el caso español, bueno, y en Europa, hipotecas o no hipotecas, que tiene embargos o no embargos. Y todo ello, a ello se dedica el registro de la propiedad que procede de ese principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución española. El registro de la propiedad lo que hace es, como su nombre indica, el registrar no solamente el acceso a la propiedad, sino a los demás derechos reales sobre bienes inmuebles y también se pueden inscribir los alquileres. Ello va a dar seguridad y va a dar riqueza, por lo tanto, a las transacciones inmobiliarias, porque precisamente por eso se va a saber que se puede verificar esa transacción. En el supuesto del acceso a la vivienda en España, el crédito hipotecario ha sido una base fundamental, no solamente de acceso a la vivienda, sino también de crecimiento personal. Para tener un crédito hipotecario necesitas una propiedad. Como decía Sergi, efectivamente puedes tener una entrada para luego pedir lo que te falta a un banco y a través del mecanismo de la hipoteca pagando tus cuotas y hacer tuya la vivienda. Nosotros en el registro inscribimos las hipotecas que tienen carácter constitutivo, además, porque en tanto no se produce la inscripción, no hay un derecho real de hipoteca como tal. Todo esto se hace a través de un principio de calificación registral muy minucioso, que sería incompatible, que es lo que estábamos hablando, con el blockchain. Si bien el tema del blockchain como cadena de bloques, como información disgregada, la misma información a los ojos de miles de observadores, de manera que no se pueda cambiar nada, si los demás no tienen ese cambio, ¿no? O sea, que nadie pueda operar el cambio per se, puede tener valor en todo, por supuesto, en todas las transacciones inmobiliarias, pero desde el punto de vista nuestro, yo lo comparo con una caja de seguridad. Tú puedes tener una caja de seguridad que efectivamente sea muy seguro, como su nombre indica, un bloque de hormigón, lo que quieras. Pero, ¿no te importa lo que tienes dentro? Yo creo que lo que tienes dentro, proteger lo que tienes dentro, tener un derecho bien constituido, bien formado, que esa transacción de ese derecho o esa transmisión se haya verificado con esa seguridad, con esa certeza de que puede realizarse legalmente, de que no te van a privar de tu propiedad porque has adquirido legalmente. Yo creo que eso no se puede controlar a través de un blockchain. Tiene que haber un registrador, en este caso, que controle esa legalidad de las transacciones inmobiliarias. Con lo cual, creo que si importante es el continente, en este caso más importante es el contenido. En cuanto en qué hemos colaborado nosotros, que por eso me llamaron a mí también para este congreso, en el tema del mantenimiento de la vivienda, pues en Extremadura hemos hecho una cosa innovadora, por lo menos aquí, hasta ahora, que era en materia de ejecuciones hipotecarias, cuando se inicia el procedimiento de ejecución hipotecaria, tenemos conocimiento en el registro de la propiedad a través de un mandamiento judicial en el que nos piden que expidamos una certificación de dominio y cargas que diga quién es el propietario y cuáles son las cargas que pesan sobre el inmueble, con el fin de que el procedimiento se siga contra ellos y que se haga efectiva el derecho a la tutela judicial efectiva que el artículo 24 de la Constitución española consagra. Una vez que recibimos el mandamiento, hacemos constar la expedición de la certificación por medio de una nota marginal. Esta nota marginal, teniendo en cuenta, la hacemos al margen de la hipoteca, como su nombre indica, y nos va a decir cuál es el procedimiento, la fecha del procedimiento, y lo que nos pidió a nosotros la Junta de Extremadura, en este caso, era si podíamos darles información con la finalidad de proteger a los deudores de qué notas marginales habíamos expedido, habíamos tomado y, por lo tanto, de cuántas certificaciones habíamos expedido. De ahí la estadística que quería mostrar en pantalla. Bien, la veo fatal desde aquí. Me van a permitir que la vea aquí.
Bueno, en teoría se trataba de ver cuántas certificaciones hipotecarias se habían expedido y nos encontrábamos con el escollo fundamental de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, puesto que no podíamos decir realmente que el deudor es menganito o que el acreedor es fulanito. Lo que sí podíamos era hacer por vía de estadística, como decíamos, una transmisión de información a la Junta. ¿Con qué finalidad se hacía esto? Pues con la finalidad de saber que en determinadas poblaciones estaban siguiendo tales procedimientos de ejecución y que pudiera, a través de un sistema de intermediación, la Junta poner fin a ese procedimiento de ejecución y llegar a lo que conocemos como desahucio cero, ¿no? Se han incrementado, mejor dicho, han descendido en Extremadura las certificaciones enviadas, lo cual es buena señal, señal de que han descendido los procedimientos hipotecarios. Y también podemos ver en el siguiente gráfico lo que supone el esfuerzo en la inversión del salario, en la inversión hipotecaria para el acceso a la vivienda, a niveles estadísticos que proporciona el Colegio de Registradores y teniendo en cuenta la comparación entre Extremadura y el resto de España. Sería deseable, como decía Beatriz y como anuncia la ONU, que únicamente se invirtiera como máximo el 30% del salario en lo que es la vivienda, ¿no? Aquí hemos visto cómo la tendencia en los últimos años, si bien se infló con el tema de la burbuja, ha ido decreciendo y podemos ver en la propia estadística cómo, si bien en Extremadura parece haber repuntado un poco, en el resto de España en general ya estamos en unos niveles de inversión en hipoteca inmobiliaria casi por debajo de ese 30%. Muchas gracias, Anabel. Yo que tengo la manía de traducir siempre la terminología jurídica de forma que sea asequible para audiencias no especializadas, en relación con el blockchain, yo suelo también explicarlo no como la caja de seguridad que dice Ana, que se entiende bien, sino de otra forma, y es que la tecnología blockchain lo que supone es que hay una serie de datos que están dispersos entre servidores de todo el mundo, de manera que nadie tiene la capacidad de disponer de la información, salvo que haya una clave informática que junta toda su información. Esa clave informática, obviamente, es un software que es propiedad de alguien, y significa que a través de esa única clave se puede conseguir toda esa información dispersa por todo el mundo. Cuando esa información dispersa por todo el mundo es la información de titularidades inmobiliarias y societarias de toda la historia de un país y, por tanto, de toda la riqueza inmobiliaria de un país, con datos personales de los ciudadanos de un país, que esa información esté disponible con una sola clave informática en manos de una empresa informática es un riesgo de seguridad nacional. Y evitar ese riesgo de seguridad nacional es a lo que se dedican las instituciones jurídicas como el registro. Yo, para pasarle la palabra al siguiente ponente, es otro actor importante dentro de todo el proceso de gestión y de creación de la vivienda asequible. Es Jerónimo Escalera, que es el presidente de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, y que además es colega, porque somos los dos licenciados en Derechos por la Universidad Autónoma, y además es un especialista que tiene un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad CEU de Madrid y un máster en Ciencias Históricas, Investigación, Documentación y Nuevas Tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos. Como presidente de los promotores públicos, yo tengo que preguntar, ¿cómo podemos en una época post-crisis, desde las instituciones públicas, financiar la vivienda social? ¿Qué tipo de innovaciones estáis contemplando los promotores públicos para incorporar todas estas nuevas técnicas, la construcción modular que decía Sorca, las experiencias de cohousing y co-living, con nuevos espacios, con nuevos formatos de construcción y de edificación, diferentes de la tradicional que era una vivienda con un dormitorio, dos dormitorios o tres dormitorios, según la pareja tuviera un hijo, dos hijos, tres hijos? ¿Cómo os estáis incorporando a las nuevas demandas de tipología de vivienda y de financiación los promotores públicos? Jerónimo. Pues es un tema muy interesante y que estamos empezando a entrar en él. Nosotros tenemos muy claro que hay que aumentar el parque público de vivienda. Lógicamente hay que tocar todos los ámbitos, tiene que ser una batería de medidas que sean para todos y que tiene que haber dinero por medio y tiempo. Una solución inmediata sabemos todos que es imposible, y una solución sin dinero pues también es muy complicada. Aumentar el parque público de vivienda tiene que ser también pues, con muchas medidas, desde la construcción, la tradicional construcción de vivienda, la compra de vivienda ya construida para acortar plazos,
y dentro de las nuevas medidas o de lo que ahora yo creo que más se está apostando, también viendo que no existe un dinero suficiente para aumentar el parque lo que es necesario, la colaboración público-privada. Es una línea en la que ahora se está trabajando mucho y que ahora volveré a hablar sobre ella. También hay que luchar contra la vivienda vacía. La vivienda vacía no toda está localizada en los lugares que necesitamos, o sea que es complicado meterla en mercado, pero yo creo que a través de medidas, sobre todo fiscales, de la gente que tiene esas viviendas, que le ayude o que le convenza para ponerla en el mercado. Igual que también se habla tradicionalmente del problema de la vivienda vacacional, de Airbnb. No es tampoco una solución, como he dicho, tiene que ser una batería de medidas de muchas cosas, pero hay que hacer que las personas que dedican la vivienda a Airbnb, pues con una serie de ayudas fiscales, pues que se les convenza para que las puedan poner en alquiler. Aquí también haríamos, dentro de lo que son innovaciones, el tema de los indicadores de precios, que también se está hablando desde hace poco tiempo. Yo creo que son muy interesantes. Desde mi punto de vista, soy partidario de que haya unos indicadores de precios. Lo que no soy partidario es de que se topen los precios de alquileres. Tiene que haber unos indicadores de precios y a lo mejor también puede haber unas medidas fiscales que las personas que alquilen sus viviendas por debajo de esos indicadores pues tengan unas ayudas, lo que va a fomentar que bajen los precios, y también nos va a servir a las administraciones tener esos indicadores para conocer justo al revés, justo en las zonas que no hay presión de precio, saber que debemos actuar sobre esas zonas, mejorarlas con servicios, con seguridad, con transporte, con rehabilitación, para hacer que esas zonas vuelvan a entrar en el mercado de alquiler. En cuanto al tema de la innovación constructiva, de la que también se está hablando, lógicamente nos interesa mucho por el tema de la reducción de plazos de entrega de vivienda. Nos interesa siempre y cuando pues, cumpla también una serie de requisitos que siempre desde las administraciones pues, necesitamos para los parques públicos de vivienda, que es la durabilidad de los materiales, que tengan un bajo mantenimiento. El mantenimiento es, lógicamente, un coste muy importante. Se ha hablado aquí de las viviendas que se construyeron en los años 50, 60, 70, que prácticamente todas fueron en venta, las viviendas protegidas. Hay que recordar también que todas esas viviendas, que había promociones al alquiler de esos años y que ¿qué ha ocurrido con ellas? Casi todas finalmente se han vendido a precios muy bajos a sus inquilinos, porque por falta de mantenimiento o por la antigüedad, por la propia antigüedad de las viviendas, era muy costoso mantenerlas, los ingresos eran muy bajos para las administraciones y finalmente muchas de ellas se han acabado vendiendo. Y luego, lógicamente, pues el precio, que sea un precio óptimo para nosotros. Muchas gracias. ¿Tú crees que el sector público está preparado para asumir los cambios en la demanda de nuevas tipologías de vivienda, como los millennials, con este caso de las personas mayores que están demandando otro tipo de vivienda pues para compartir espacios, para compartir servicios, para tener, por ejemplo, como decía antes Sorca, tener servicios médicos y servicios de cuidado en el mismo edificio, o los jóvenes que tengan un servicio para atender conjuntamente a los niños? ¿Los promotores públicos, la normativa, les permite adaptarse a este modelo o todavía la normativa es demasiado rígida? Hombre, nosotros se está trabajando en esa línea y ya hay ejemplos. A través de la asociación, uno de los valores importantes de nuestra asociación es poner en común las buenas prácticas, donde una cosa que se ha hecho bien y que funciona, pues que todos tengamos conocimiento, y sí se está trabajando en estas líneas. Siempre, lógicamente, tenemos los problemas de intervención y secretaría, de temas legales, de que muchas veces no encaja, como por ejemplo cuando se trabaja sobre suelos dotacionales. Hay muchos de estos casos que se pueden construir sobre suelos dotacionales, pero desde los planes generales y desde las interpretaciones que se hacen desde Secretaría de Intervención, pues muchas veces es complicado poder actuar sobre
sobre ello, pero sí que se está trabajando ahí. Pues se piensa, por ejemplo, para temas de mayores, que aporten su vivienda a la empresa municipal. Desde la empresa municipal nosotros la alquilamos a otra familia, esos ingresos se descontaría del gasto que están ellos haciendo en estas viviendas de mayores e intentar compensar ahí. En cuanto a jóvenes también, pues sí que hay promociones. Por ejemplo, en Ginebra, cuando estuvimos en Ginebra la última visita, fuimos a ver una promoción pues que prácticamente tenían muchas zonas comunes, o sea, unas viviendas con zonas comunes donde tenían pues, las cocinas, lavandería, y luego pues sí tenían una zona propia que era más reducida, lo que hacía que pudiera ser un precio que ellos pudieran abordar, y mientras que desde que te emancipas hasta que vas a crear tu familia, pues es una solución importante para ellos para poder también ahorrar algo de dinero para luego pues, si van a comprar o van a ir a otra vivienda. Como vemos, tenemos aquí especialistas que nos van a llevar al último escalón de esta sesión, y el último escalón es el que tiene la sartén por el mango, puesto que es el poder público, los poderes públicos, las administraciones públicas. Tenemos con nosotros a Fernando Blanco, que es el secretario general de Presidencia de la Junta de Andalucía de Extremadura, perdona, de la Junta de Extremadura. Es licenciado en Derecho, máster universitario en Urbanismo y Ordenación del Territorio, y es funcionario de la Administración Local de Habilitación Nacional, interventor de la Administración Local. Fernando, tú, como miembro de una administración que tiene capacidad legislativa, ¿cómo desde la administración pública se pueden incorporar estas innovaciones legales, las innovaciones técnicas y presupuestarias? ¿Y cómo conseguir una coordinación entre los diferentes municipios para que la política de vivienda, de asequibilidad, se parta de unas bases igualitarias entre todos los ciudadanos de la región y por extensión de España? Bien, muchas gracias. Efectivamente, la innovación social y tecnológica está siendo receptiva por parte de los poderes públicos. Tenemos ya ejemplos reales y prácticos que se están llevando a cabo en distintas comunidades autónomas sobre la necesidad de que la realidad social, a partir de la innovación que se aplica a adoptar soluciones para problemas colectivos, se han trasladado tanto a la práctica legislativa como a la práctica en la toma de decisiones por parte de las distintas políticas públicas. Hay líneas, programas europeos que trabajan en distintas líneas de investigación para el establecimiento de tecnologías de financiación en la búsqueda de soluciones habitacionales para colectivos con problemas en riesgo de exclusión social. También existen tecnologías de la financiación en el ámbito de la búsqueda de fuentes financieras con garantías para la articulación de programas de rehabilitación de viviendas vinculados a la eficiencia energética. Y también tiene un amplio recorrido, distintos programas que se están llevando a cabo ya a la práctica en la aplicación de las tecnologías, de la innovación tecnológica en el desarrollo de materiales constructivos que efectivamente van a tener la búsqueda de la optimización en la eficiencia energética, en la calidad del proceso constructivo y también en la nula o baja emisión de la huella de carbono y, como no, también, lógicamente, de las políticas vinculadas al efecto invernadero. Desde el punto de vista legislativo, yo sé que habéis tenido ocasión en este congreso, ayer y hoy, de hablar de la construcción constitucional e internacional del derecho a la vivienda. Se han dado pasos importantes por muchas comunidades autónomas, pero hemos tenido la respuesta del Tribunal Constitucional, que ha dejado vivos ciertos artículos de estas leyes que pretendían dar una solución efectiva a los problemas que la crisis económica ha generado, y se ha quedado a medias. Se han dado pasos importantes, se han aplicado por parte de distintas comunidades autónomas técnicas innovadoras del derecho, como es la posibilidad de tener un derecho de adquisición preferente, el derecho de tanteo por parte de la Administración Pública en lo referente a aquellas viviendas que están inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria, la obligatoriedad de la intermediación bancaria de las viviendas con los propietarios en proceso de desahucio en ejecución hipotecaria, también la definición de la vivienda deshabitada, la posibilidad de establecer una política sancionadora y canon específico que graven la situación de viviendas deshabitadas por más de 2 años, etcétera. Pero ha habido otras prácticas que no se han podido llevar a cabo. Y a mí me llama poderosamente la atención, habéis tenido ocasión de reflexionar esta mañana y ayer sobre la conceptualización del derecho a la vivienda como derecho humano en distintos tratados internacionales, la definición del derecho a la vivienda por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por parte del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Europa.
Y, sin embargo, la aplicación de la estructura de nuestra Carta Magna en lo que es la parte dogmática y la identificación de la política de vivienda como un principio rector de la política social y económica en el artículo 47, desvinculado del concepto de función social de la propiedad, no me quisiera extender, pero quiero llegar a un sitio, si me lo permite la exégesis, me llama poderosamente la atención que en otros derechos, en otros principios rectores, como el derecho a la integridad física vinculado al derecho al medio ambiente del artículo 45, se le ha dado el tratamiento jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional como derecho fundamental. También ha ocurrido lo mismo con el derecho a la negociación colectiva, vinculándolo a la libertad sindical. Por lo tanto, ha habido esa conexión de aquellos principios rectores que no son derechos fundamentales para un tratamiento jurídico como derecho fundamental. Parece razonable que en estos tiempos la política de vivienda, que está fundamentalmente al servicio del cumplimiento de la función social del derecho a la propiedad, se conecte el contenido esencial de ese derecho fundamental con ese principio rector. Y de tal suerte que no hubiera que hacer falta ninguna necesidad de modificación legislativa o constitucional para darle un tratamiento por parte de los poderes públicos al derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Y eso cambiaría la práctica jurídica, política y la toma de decisiones. No obstante, creo que se puede avanzar por ese camino, se debe de avanzar por ese camino y también, hablando de prácticas que me preguntabas, de prácticas y de aplicaciones de la innovación social, la innovación tecnológica al ámbito de los poderes públicos en la política de vivienda, pues señalar que, bueno, la necesidad del control de los precios de alquiler ha llevado a que, por ejemplo, comunidades autónomas como Euskadi, en 2020, ya todo su parque público de vivienda, el 100% esté destinado al alquiler, con una finalidad del control del precio del alquiler. También que la calificación de la vivienda como vivienda de protección oficial sea a perpetuidad de calificación oficial, para que no existan variabilidades en la determinación del precio de compraventa y este permanezca inmutable. Los procesos que ha habido de negociación colaborativa con las entidades financieras, con las Sareb, con los propios promotores privados para habilitar parques privados de vivienda y ponerlos a servicio para llevar a cabo una política de precios contenida, son prácticas que son una realidad. Hay que avanzar en ellas. La administración local tiene mucho que decir porque es la puerta de entrada de los problemas de los ciudadanos y hay que habilitar herramientas, y se están habilitando herramientas para que las competencias que se tienen se puedan articular de manera coordinada con las competencias de otras administraciones que no son superiores, que están en el mismo nivel de toma de decisión, pero que efectivamente tienen una capacidad de planificación y de programación a la que también la administración local se tiene que atender, pero que evidentemente las prácticas colaborativas desde la administración local con los promotores, con los financiadores, para articular soluciones habitacionales de aquellos colectivos que estén en situaciones de riesgo de exclusión social, tienen que ser prácticas que se articulen desde lo local hacia lo autonómico y lo nacional. Y olvidar encorsetamientos de uniformismo legislativo, porque la práctica la tenemos desde el punto de vista de la jurisprudencia del Constitucional en sentencias recientes aquí en Extremadura, en el 2018, y que entiendo que una de las soluciones para no abocar a una reforma constitucional dura y aplicar el derecho a la vivienda como un derecho fundamental sería esa que he señalado y que abriría las puertas a posibles soluciones. También, por finalizar en algunas de las soluciones que se dan desde los poderes públicos a estas necesidades, la innovación tecnológica, habéis hablado del blockchain, son herramientas necesarias y se están articulando proyectos financiados también por fondos europeos y son reales, para articular plataformas de datos que necesita la propia Administración y los poderes públicos para estar coordinados en la toma de conocimiento que se necesita para conocer el estado de situación de los parques públicos de vivienda y para adoptar medidas en la eficacia, en la eficiencia y en la monitorización de la toma de decisiones, y también para particularizar esas decisiones hacia los colectivos más vulnerables. Hablábamos aquí también de los flujos migratorios, de la despoblación, y hablábamos, y hemos hablado en otras ocasiones, de que Europa envejece. Extremadura envejece, España envejece, Europa envejece. Las tasas de natalidad, las tasas de fecundidad, las tasas de envejecimiento. Tenemos que hacer políticas de vivienda adaptadas y se están haciendo políticas de vivienda adaptadas no solamente para los jóvenes, sino también para los mayores. Desde la responsabilidad social de los
de las políticas de economía colaborativa y también desde la responsabilidad social empresarial, vinculando al sector empresarial en todo aquello que tiene que ver con la accesibilidad de la vivienda en este sector de la población, que va a ser un sector emergente, que va a ser un sector que se tiene que ver como una oportunidad y no como un problema, como una oportunidad para nuevos bienes y servicios, en este caso relacionados con la vivienda, pero también con otros muchos, y que puede generar empleo, puede generar riqueza en el medio rural y que sobre todo puede generar sostenibilidad desde el punto de vista económico, social, pero también medioambiental, con estas otras técnicas de eficiencia energética que se están trabajando también de distintas líneas por parte de los poderes públicos. Creo que los retos son importantes, pero creo que también las capacidades que tiene una sociedad de transformar las leyes, de transformar las prácticas administrativas y al final la práctica judicial, es una realidad tangible en este ámbito. La hemos visto y tenemos ejemplos magníficos que se han puesto de manifiesto y que seguramente tendremos hoy la ocasión de conocer y de poder charlar y conversar con ellos, y creo que tenemos que seguir por el camino de seguir avanzando en la conquista del derecho a la vivienda como un derecho que en la práctica se ha tratado jurídicamente como un derecho fundamental, porque eso abriría las puertas a los bloqueos legislativos que de algún modo nos han marcado desde la última jurisprudencia y que ciertamente limitan las capacidades de habilitar políticas públicas flexibles y adaptables. Y en este marco, más que en ningún otro, políticas flexibles y adaptables son más que necesarias. Por eso la involucración multinivel, local, autonómica y estatal es fundamental. Gracias, Fernando. Como ven, la posibilidad de innovación en relación con la vivienda no es, cuando hablamos de innovación, pensamos casi instintivamente en innovación tecnológica, innovación científica. Está bien recordar que el derecho también es una ciencia y que también hace falta innovación institucional. Lo que hoy hemos hablado aquí demuestra que estamos en un momento histórico decisivo en cuanto a que los cambios que está experimentando la sociedad son radicales en relación con los que ha experimentado antes. Probablemente el cambio en los últimos, desde que estamos en el siglo XXI, derivado de la crisis económica, derivado de los avances tecnológicos, derivado de los nuevos modelos de sociedad, nos van a obligar a todos, a los profesores de universidad, a los científicos académicos, a los empresarios, tanto públicos como privados, por supuesto a los poderes públicos y a los juristas y a los servidores públicos, a cambiar radicalmente nuestra mentalidad. El derecho a la vivienda, como bien decía Fernando, no está recogido en la Constitución española como un derecho fundamental, está recogido como un principio rector de la actividad social y económica, y no tiene mucho sentido que pensemos que sí que es un derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio si no tenemos un domicilio en el que vivir. ¿Cómo va a ser inviolable nuestro domicilio si la vivienda no es un derecho fundamental? Por tanto, desde el derecho, y yo me aplico el cuento, tenemos la obligación de innovar, de pensar qué tipo de figuras está demandando la sociedad. Nuestras sociedades civilizadas, avanzadas en el mundo, el primer mundo, las sociedades de los países ricos tienen una problemática muy diferente a los países en desarrollo y, por tanto, las soluciones que tenemos que ofrecer no se parecen en nada en los países a los que se ha referido el profesor Geder, a los países en los que podemos vivir o Europa como vive Sorca. Las innovaciones tecnológicas en vivienda modular, las innovaciones en eficiencia energética, las innovaciones jurídicas, cómo todas estas figuras vamos a incorporarlas a la legislación, requiere que trabajemos conjuntamente, y la comunidad académica, la comunidad científica, las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para ofrecer soluciones o para proponer soluciones, los poderes públicos y los promotores, no tenemos aquí un promotor privado, pero evidentemente necesitamos al sector privado, tenemos que trabajar conjuntamente porque la sociedad a la que vamos requiere soluciones diferentes, tipos distintos de vivienda. No podemos pensar ya en que la línea de la vida de una persona es vivo con mis padres hasta que termino mi carrera, encuentro un trabajo, me emancipo, formo una familia y tengo hijos y después me jubilo. Esa línea de vida ha cambiado, ha saltado por los aires. Ahora ya no se sigue esta forma de vida en casi ningún país. Tenemos que pensar en una sociedad diversa, en una sociedad plural, en diferentes modos de familia, diferentes modos de convivencia, y tenemos todos la obligación de dar solución a estos nuevos problemas de vivienda desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad. Yo quería simplemente, para terminar, que cada uno de vosotros incorporase una conclusión,
una idea fuerza, un mensaje que queráis que la audiencia retenga desde vuestra respectiva especialidad. Y con esto ya damos por terminada la mesa redonda. Voy a invitar en primer lugar a Sorka, que ha sido la primera que ha hablado. Déjanos un mensaje con el que quedarnos, en el que pensar. In fact, I would really like to reinforce the words from our last speaker here, Fernando, yes, to really see this as opportunity and a challenge to see, we know what the needs are, we know there's a lack of housing, adapted housing for young people, for the elderly, we know we need to meet the climate goals, we have the ideas, there is funding available, so to really mobilize and take this opportunity, take this challenge, and make the changes that need to be made. And finally, just to say, we need to, of course, look at the evidence and the gaps and the people who are being failed by the system, but we also need to really be proud of what works, celebrate what works, and put the message out there. And we will try to do that. We will, in Lyon this year, we will have the second International Social Housing Festival, which will indeed try to do this, try to celebrate indeed what works and be proud of the responsible housing that exists. So I hope we can welcome as many of you as possible there in Lyon for that. Thank you. Thank you, Sorka. Mr. Professor Koeder, your last remarks, the conclusion, the message you want to have the audience in mind. Oh my. Well, I think it's worthwhile to look at other examples, to jog the mind, to see, okay, well, what else works in the different situations? Otherwise, I think we're always stuck in the same route. We need to think broader. We need to think, look at other contexts. El profesor provocando hasta el último minuto. Profesor Nazarre. Muchas gracias. Bueno, pues en la línea que comentabas, Beatriz, yo creo que es muy importante comprender que estamos en una sociedad líquida, en la cual todo es muy cambiante por muchos motivos. Yo creo que instituciones de derecho, y especialmente de derecho civil, que son instituciones milenarias, ¿no? Tienen que tener la capacidad de adaptarse y de entenderse con los derechos humanos para dar respuesta a estas nuevas necesidades. Muchas gracias, profesor. Anabel, desde el punto de vista de la institución jurídica que garantiza la seguridad, mensaje y conclusión. Mensaje que, desde luego, hay nuevas formas de acceso a la vivienda, hay que alentarlas, pero creo que siempre dentro de la legalidad. Y estas otras formas irregulares solucionan un problema, creo que a corto plazo, pero generan otro a más largo plazo. Con lo cual yo insisto en el tema de la legalidad y de la protección jurídica. Jerónimo, desde el punto de vista de los promotores públicos, pide que te está escuchando el poder público. Pues yo dos cosas. En cuanto a la innovación constructiva, hacer también especial énfasis en la eficiencia energética. La eficiencia energética tanto en la defensa del medio ambiente como lo que yo creo que también es igual de importante o casi más en cuanto a la pobreza energética. En cuanto a la pobreza energética y las ayudas o las soluciones que estamos dando a las familias. Le estamos dando a lo mejor una vivienda en alquiler pública que se va a ahorrar 300 euros, pero a lo mejor se tiene que gastar 400 euros en calentarla. Al final, si sumas los costes totales, no estamos ayudando en nada. Esa eficiencia energética tiene que estar en los parques públicos de vivienda. Y ya que me dejas pedir algo, pues recordar dos datos, ¿no? Recordar que el parque público de vivienda es prácticamente el 1% del total de las viviendas. He escuchado, la verdad que he estado bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho el responsable del Ministerio hoy y ha dado una cifra muy parecida, son cifras que van variando, pero hoy yo creo que el Ministerio ha estado hablando de unas cifras que todos estamos más o menos de acuerdo. Y luego lo que es la inversión, el dinero que se invierte en vivienda. Nosotros pedimos desde nuestra asociación que sea el 1% del PIB, ya que tenemos un parque público tan pequeño, hay que hacer un esfuerzo importante para aumentarlo. Hay que destinar un 1% cuando consideramos que ahora mismo lo que se está utilizando es el 0,01%. O sea, es un esfuerzo importante, pero es totalmente necesario. Y para terminar, voy a citar a Carme Atrilla, que ya ha sido citada hoy aquí, que dice que no conozco ninguna política de vivienda que no comprometa mucho dinero público.
Bueno, voy a darle la palabra para cerrar esta mesa a Fernando, ya que está en su tierra y anfitrión, y que nos dé un mensaje para concluir. Yo el mensaje que puedo trasladar como colofón de esta mesa y en las distintas temáticas a las que se ha tratado el derecho a la vivienda es que no hay mayor poder de transformar una sociedad que el poder que tienen los propios ciudadanos. Ese poder de transformar la sociedad se ha demostrado que es posible de manera bien articulada en el ámbito del sector de la vivienda y que tenemos que seguir avanzando juntos, poderes públicos y ciudadanos, y que tenemos que establecer la interlocución y el diálogo necesario para que las soluciones habitacionales, para que el derecho a la vivienda sea el derecho básico de cualquier ser humano, sea una garantía que todos nos demos como reto que es de presente pero que también es de futuro. Pues muchas gracias a todos los de la mesa, gracias a la audiencia por su atenta consideración y damos por terminada la mesa y pasamos a la ceremonia de clausura. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación en esta mesa, como las demás también han sido muy inspiradoras todo lo que hemos escuchado. Y ahora, bueno, la foto de familia de esta mesa.